Existe un animal simbólico en el arte hermético, y es el burro, que representa la naturaleza animal negativa del individuo, cuya tónica básica es la estupidez, la inercia, la flojera, la dejación y la irresponsabilidad. Es por esto, que cuando comete un error que lo perjudica, se le dice figurativamente, que no debe pensar en el burro, o más bien, que no debe dejar que el burro piense por él. También se habla dentro del hermetismo, por esta misma razón, del camino del burro, para describir a quienes después de muchos esfuerzos y penalidades, recorriendo mucho camino, permanecen siempre en el mismo lugar. Antiguamente se usaban burros para extraer agua para riego de pozos o norías, y el animal caminaba muchos kilómetros en un día, pero como lo hacía en círculos, permanecía siempre en el mismo lugar. La enseñanza hermética nos dice que solo después de dominar al burro es posible vencer a la esfinge y remontarse con sus alas al espacio cósmico. La esfinge es el vehículo del hombre estelar. En lo que se refiere al sexo del postulante, es menester decir que en el hombre, las pruebas se expresan principalmente a través de lo instintivo, y todo lo que esto significa, psicológica y materialmente. Por el contrario, en la mujer, su punto débil está radicado en lo emocional. Es por esta causa que la admisión de la mujer a las escuelas iniciáticas, ha estado tradicionalmente prohibida, y esa es la razón por la cual la masonería solo la admite a tenidas blancas. En la antigüedad, cuando la mujer pertenecía a las órdenes iniciáticas, muchas hermandades fueron destruidas al revelar una de sus cofrades femeninas, por apasionamiento amoroso, los secretos de la orden a organizaciones enemigas. En lo que se refiere a la masonería, debemos decir que esta fue originariamente una hermandad hermética, en la cual, algunos grandes iniciados, trataron de formar una escuela preparatoria para otras de mayor nivel. No obstante, con la simbólica muerte de Irán la masonería perdió el secreto de los ritos y símbolos como el verdadero significado de las palabras de pase. La tradición hermética se extinguió permaneciendo solo el lenguaje desconocido de los símbolos. Aquella luz que existió, se ha apagado en su significado hermético, permaneciendo solo el filosófico. Los hermanos se han dormido con el paso del tiempo, tal vez arrullados por el orgullo de poseer 33 grados de esplendor masónico. Sin embargo, sus símbolos, inspirados en antiguos ritos, son verdaderamente hermosos. Queremos dejar en claro que seguramente el ingreso a la francmasonería beneficiará moral, cultural y filosóficamente a cualquier persona sana, pero de ahí a convertirse real, y no simbólicamente en un 2 veces nacido, o de allí a llegar a ser un Zanon y un Mejnoul hay un universo de diferencia. Es preciso señalar que las verdaderas escuelas iniciáticas no han dejado nunca de admitir a la mujer a sus filas, y que éstas pueden también trabajar en el templo. Siguiendo con las pruebas, debemos decir que las hay internas y materiales. Las materiales, son situaciones concretas producidas por reacciones de la naturaleza. Recordemos que existe la naturaleza interna y externa, y que por lo tanto, se producen también, tremendos conflictos internos. Queremos referirnos a la profunda impresión que despiertan en el discípulo dos interesantes acontecimientos de tipo iniciático. Uno, es la gradual visión de sí mismo, tal como se es, sin tapujo, idealización, ni disimulo. Otra, es la contemplación gradual de la verdad, del mundo, y de la gente. En el primer caso, el estudiante sufre el profundo shock de observarse él mismo por primera vez, tal como realmente es. Esta visión le abre dos caminos. El de la aceptación de sí mismo o el rechazo, caso en el cual, el individuo en vez de romper el huevo de su aislamiento de la realidad, se construirá uno de hierro, impermeable e indestructible, aterrorizado por la desnuda verdad. Como ya lo hemos señalado, son muchas las ilusiones en el sentido de lo ilusorio que el sujeto debe superar para poder evolucionar. Lo dice muy bien el conocido y hermoso libro de Mabel Collins, Luz en el Sendero. Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. En relación a las verdades de la vida en general, estas son tan terribles en su desnudez, que para que el discípulo pueda soportarlas equilibradamente, debe haberse preparado bastante. Hay que darse cuenta que la naturaleza es completamente fría, y que le tiene sin cuidado, la bondad de un monje o la perversidad de un asesino. En su seno, concibe por igual el trigo o la cicuta, la hierba curativa o la planta venenosa. Ni el más grande idealismo o la más despreciable vileza alteran la inmutabilidad de las leyes naturales.
Existen verdades tan peligrosas, que son, en realidad, como el filo de la navaja, ya que si el estudiante conserva todavía la semilla del egoísmo o la maldad, la visión de estos misterios lo traumatizará de tal manera, que jamás volverá a la normalidad. En esto sí que se aprecia un gran parecido con el caso de nuestro neófito de Zanoni, aun cuando la realidad es siempre más descarnada y menos espectacular que la leyenda, de una novela. Son muchos los que han enloquecido por vislumbrar verdades imposibles de soportar para quienes no han conseguido sobreponerse a sus pasiones inferiores. A la verdad se puede llegar solamente en la desnudez absoluta de la pureza inocente de quien volvió a ser como niño. La verdad es un arma de doble filo. Eleva al puro y destruye a pasional. Dentro de la escuela iniciática se producen centenares de situaciones diversas que ponen a prueba la integridad, pureza y decisión del estudiante. Estas van desde la pérdida de la confianza en la escuela y el maestro, hasta sentirse utilizado o engañado de una forma u otra. Cada individuo exterioriza en sus dudas y conflictos sus fallas internas. Es así, como aquel que no tiene honor, cree firmemente que lo obligarán a perder su honor. El que no tiene libertad piensa que perderá su voluntad, y si hubiere un inmoral, pensaría que lo obligarán a violar reglas morales, y un ladrón, que perderá su honradez. Muchos, se sienten postergados o creen que existe favoritismo o prejuicios, o bien, consideran que no se les enseña lo suficiente. Otros, especialmente los egoístas insensibles, acusan a sus compañeros de haber perdido la sensibilidad. En suma, en una escuela se reproducen, tal como en un laboratorio, una serie de situaciones vitales, para que el estudiante pueda, en forma consciente, observar el comportamiento de los demás, y apreciar también el suyo propio. También es posible así, para la escuela, llegar a conocer a fondo al estudiante, para poder ayudarlo mejor. Por supuesto que para que este trabajo rinda verdaderos frutos, debe ser auténtico, es decir, el estudiante no debe simular en ningún momento, sino que debe ser honrado y sincero, y sus reacciones, absolutamente auténticas. Hay que señalar que cada prueba que es superada con éxito, va elevando al discípulo a estados de conciencia superiores, comprendiendo aquello que antes no le resultaba posible. Los obstáculos, a diferencia de las pruebas, los obstáculos no son reacciones de la naturaleza, sino las vallas comunes que tienen todas las personas para evolucionar. Queremos insistir en el reinado absoluto del sueño sobre el sapiens, y en el hecho de que éste tiene por fuerza que despertar si es que quiere evolucionar. De lo contrario permanecerá estático. Ya sabemos que despertar es difícil, porque el sapiens está sometido a la influencia hipnótica cósmica, que es la energía universal de la creación, y por si esto fuera poco, cada sujeto, al no gustar de la realidad de la vida y no estar satisfecho de sí mismo, se sueña a sí mismo y sueña al mundo de una manera ideal para él. Herméticamente, llamamos a esto romanticismo necio, para diferenciarlo del idealismo de los poetas. Romanticismo es el ingrediente que permite que el ser humano acepte sus sueños como la expresión de la realidad, y se limite en la vida, a tratar de satisfacer sus propias fantasías. Entendamos que nos referimos a un romanticismo inferior y destructivo, aunque la gente no pueda diferenciarlo de su contraparte superior. De manera general el individuo tiene los siguientes obstáculos para seguir el camino. 1. Su concepto erróneo del hermetismo o esoterismo en conjunto. La creencia de la gente, oscila, en esto, entre los dos extremos. Los que consideran lo esotérico como algo supersticioso, malo o diabólico, y los que creen ciegamente y que hablando la jerga ocultista, dicen que hay que desdoblarse en el plano astral, que hay que abrir el tercer ojo o que hay que despertar la kundalini, y que en su tremenda ingenuidad, están sinceramente convencidos de la veracidad de lo que dicen. 2. La dificultad de verse a sí mismo objetivamente. Cada persona hace ondear el pendón de las cualidades que más aprecia de sí misma. No puede evitar proyectar su propia imagen a lo externo, y juzgar todo según su propio concepto, y no de manera libre y experimental. Esto es como si alguien devorara todos los días parte del mundo, para vomitar después todo lo que no correspondiera a su imagen de agradable, verdadero o positivo. En su autoproyección el hombre ha llegado a crear un dios a su imagen y semejanza, y lo ha imaginado como a un bondadoso viejito de barba blanca. 3. El desinterés por conocer la verdad. La gente no quiere la verdad, porque no le interesa. Prefiere dormir apaciblemente, aun cuando en el día de mañana sea devorada por la naturaleza, conocimiento que está presente en todos los seres humanos desde su niñez. 4. El conformismo con el rebaño. Esta conducta le permite al individuo tener la falsa sensación de que todo está bien, sencillamente porque está haciendo lo que todos hacen y aceptan.
Por la misma razón, no se atreve a decidir nada por su cuenta, ni menos, a emprender el estudio o la realización de algo no aprobado por la ciencia oficial. Al respecto, sería interesante establecer si el hipnotismo era menos hipnotismo antes de ser aceptado por la ciencia, y si este hecho lo hizo, en verdad, más respetable y eficaz. Siguiendo por esta línea, veremos que respetabilidad y moral solo reflejan, la mayoría de las veces, el grado de conformidad con el rebaño. 5. La dependencia de las pasiones. Las pasiones expresan las tendencias animales inferiores del individuo. Hay tendencias animales superiores. Manifiestan el apetito de la masa corporal, que busca su propia satisfacción, sin tener en cuenta para nada los intereses superiores del individuo. La flojera, la inercia, la desidia, la abulia, la amargura, el resentimiento, los celos, la envidia, la lujuria, por citar solo algunas, manejan al hombre como a un títere, y este resulta impotente para liberarse a tal situación. Cada estado pasional toma el control del cuerpo en un momento dado, incluyendo su parte psicológica, y el sujeto olvida por completo sus determinaciones anteriores. 6. La proyección de los problemas psicológicos hacia la enseñanza. Es muy común que la gente busque la enseñanza hermética, no para evolucionar espiritualmente, sino para compensar sus ansias de poder o sentimientos de inferioridad. Frecuentemente, las personas proyectan sus traumas, temores, ambiciones, y deseos inconscientes, hacia la enseñanza, para extraer de ella los elementos nutrientes de estos problemas, a la vez que su justificación por medio de nuevos antecedentes que hagan más efectivo el proceso de racionalización psicológica. 7. El temor a la libertad. Sabemos que el sapiens teme la libertad, con la fuerza de una angustia irracional. En lo más íntimo de sí mismo, sabe que el camino hermético lo llevará indefectiblemente hacia la liberación o salvación. ¿Pero quiere el sujeto ser libre en verdad? Generalmente, el gran porcentaje de la especie sapiens prefiere la más mediocre esclavitud a la más gloriosa y brillante de las libertades. Es por eso que las personas buscan en la vida algo a lo cual esclavizarse, ya que no soportan la sensación de libertad. Hay personas que se atan a una roca, aun cuando sepan que esa roca se hundirá en los abismos del mar. Estos son, a grandes rasgos, los obstáculos para avanzar en el camino de la superación espiritual. Las prácticas iniciáticas. El desarrollo del supercerebro. Como ya lo hemos señalado, nuestro cerebro no nos basta para llegar al descubrimiento de la verdad y a la evolución espiritual. Es necesario formar la mente, supercerebro con el cual llegaremos a la categoría de hombres estelares. Resumiremos en un breve esquema los elementos con los cuales es preciso trabajar en esta empresa. 1. Las 4 inteligencias. Alma del hombre. Agua, aire, tierra y fuego. 2. Yo volitivo. 3. Mente. 4. 3 objetivos básicos. A. Formar el yo volitivo. B. Despertar. C. Efectuar la digestión mental. 5. 3 objetivos superiores. A. Desprogramación. B. Muerte iniciática. C. Renacimiento. 6. 3 objetivos supremos. A. Evolución. B. Convertirse en hombre estelar. C. Trascender el maya, ilusión cósmica. No es necesario insistir en la necesidad fundamental de que el estudiante tenga un maestro hermetista, que ya haya recorrido el camino que espera completar el discípulo. Solo quienes hayan reencarnado conscientemente, pueden prescindir de un maestro, o más bien, si es posible, tener muchos maestros, los cuales sirvan para refrescarle la memoria al reencarnado. Sin embargo, quien ha reencarnado conscientemente, lo sabe con toda seguridad, y esto no es frecuente. Las indicaciones que aquí se dan son de carácter elemental, y tienen por objeto alumbrar al postulante a la verdad para orientarlo en sus propósitos. Solamente un genuino maestro puede transmitir al discípulo la llama espiritual, fermento mágico que constituirá su poder oculto como iniciado. Esto no es una abstracción poética, sino que corresponde a algo material. A un proceso concreto que se lleva a cabo en la relación entre maestro y discípulo. Por supuesto que esta fuerza no libera al estudiante de sus disciplinas ascéticas, por el contrario, lo obliga a realizarlas con más empeño. Educación de las 4 inteligencias. Para educar a las 4 inteligencias, el estudiante debe considerar que estas son la sede de sus malos hábitos y vicios, y que debe proceder a limpiarlas de todo lo negativo, y a darles conciencia e inteligencia, de acuerdo al modelo de comportamiento deseado. 1. Inteligencia del aparato digestivo, elemento tierra. El elemento tierra abarca toda la materia corporal, pero tiene su sede en el estómago. Su tónica básica es absorción. Para educar a esta inteligencia es preciso someter, en cierta medida, sus funciones al dominio de la voluntad, en este caso, el yo volitivo.
Hay que pensar en el sistema digestivo como en un ser inteligente, con el cual podemos comunicarnos, al que podemos hablar y controlar. Para esto se utiliza la siguiente fórmula. Tú, mi inteligencia del aparato digestivo, te ordeno que me obedezcas ciegamente en todo lo que yo te diga. Yo te doy conciencia e inteligencia para que tú cumplas perfectamente con tus funciones biológicas. A partir desde ahora, mi voluntad será tu voluntad, ya que soy tu Dios, tu dueño y tu Señor, a quien debes respeto y obediencia. Cuando tú te alimentes, lo harás porque es mi voluntad, y cuando no comas, será porque yo no lo quiero. Esta fórmula se debe repetir varias veces, procurando compenetrarse con lo oculto del sistema digestivo. Periódicamente es necesario realizar ayunos de un día completo, y al empezarlo, se debe decir: tú, inteligencia de mi aparato digestivo, te abstendrás de todo alimento por X horas, porque esa es mi voluntad, y yo te ordeno que acates este mandato ciegamente. Si el estudiante sufre de alguna dolencia hepática o cualquier trastorno de tipo digestivo, debe procurar una mejoría apoyando a la inteligencia del sistema digestivo con toda su voluntad. Sugerimos al lector que trate de descubrir el sentido críptico de estas instrucciones, ya que las leyes ocultas prohíben hablar más de lo necesario. 2. Inteligencia del aparato procreador, elemento fuego. El elemento fuego está radicado para estos efectos en el sexo, sede del foco instintivo. Su tónica básica es irradiación. Para la educación de esta inteligencia debe usarse la misma fórmula anterior, la que no varía en los otros sistemas. Solo se cambia el nombre del elemento correspondiente. Paralelamente, es necesario regularizar la función sexual, sometiéndola a la voluntad, con el objeto de tener relaciones sexuales solo cuando el yo volitivo lo permita, y no en otro momento. Debemos recordar que este sistema es el asiento de la libido, circunstancia que podemos aprovechar para extirpar, trabajando en este foco, todos los complejos que podamos tener. Para esto es necesario hacer razonar a la inteligencia respectiva, para que abandone su actitud infantil y proceda en forma madura. Esto debe complementarse con la práctica de la imaginación que daremos en referencia al aparato respiratorio. 3. Inteligencia del aparato circulatorio, elemento agua. El elemento agua reside en nuestro sistema circulatorio, sede de lo emocional. Su tónica básica es unificación. Tal como en los casos anteriores, se utiliza la fórmula ya descrita para educar a esta inteligencia. Junto con esto, es preciso implantar una rigurosa higiene emocional, para no dar cabida en el corazón a emociones ruines o destructivas. Esto se consigue de un modo gradual, actuando con el yo volitivo. Además, se debe practicar diariamente una concentración en el corazón-cerebro de este sistema a fin de crear un estado de paz profunda y una perfecta sujeción emocional a la voluntad. 4. Inteligencia del aparato respiratorio, elemento aire. El elemento aire reside en nuestro sistema respiratorio, sede de lo imaginativo. Su tónica básica es vitalización. Debemos trabajar con la fórmula conocida y establecer además un adecuado control sobre la imaginación. Es preciso, a toda costa, suprimir cualquier morbosidad imaginativa, dando cabida solo a pensamientos positivos, armónicos, equilibrados, y superiores. También hay que educar la palabra, limpiando el lenguaje y cumpliendo siempre con lo que se afirma de viva voz. El estudiante que afirma algo por el verbo y no lo cumple, se convierte en un juguete de la naturaleza, y le resultará muy difícil el poder realizar sus proyectos personales. Por medio de la respiración tenemos acceso al mundo de las vibraciones y afinando el olfato, es posible captar vibraciones de cualquier índole, lo que se hace durante la inspiración y retención respiratorias. Debemos insistir en el hecho de que hay muchas claves secretas en estas instrucciones, pero el descubrirlas o no, queda librado al interés, criterio y perspicacia del lector. Solamente a modo de sugerencia, pensemos, por ejemplo, qué ocurre en la unión de los elementos aire sistema respiratorio y fuego sistema procreador o bien, agua con tierra. El yo volitivo. Ya hemos hablado de la manera de crear el yo volitivo, pero falta exponer los medios para darle fuerza y poder, los que en general, son los siguientes. Dominar y sublimar los deseos. Cargar batería psíquica. Economizar energía. Actuación volitiva. Los deseos son una de las principales fuentes de energía o de descarga energética en el Sapiens. Si prestamos atención a nuestro mundo interno nos apercibiremos que el desear forma parte integrante de nuestras vidas y que el deseo actúa con una potencia y persistencia asombrosa. Esto implica una gran cantidad de energía que se pierde, ya que esto involucra tiempo y desgaste por proyección de nuestra fuerza magnética.
Sin embargo, al controlar y dirigir el deseo, se convierte en una fuente de extraordinaria potencia. Desear, no debe ser jamás para el hermetista, un loco o ligero capricho, sino un acto de inteligencia y método. Mientras un deseo no se satisface, una fuerza poderosa vibra en el sujeto, pero apenas se consiguió lo que se quería, este poder se extingue y sobreviene el vacío. Hay personas a las cuales les ha ocurrido que persiguiendo un deseo muy intenso, por demasiado tiempo, han conseguido finalmente su realización, lo que lejos de hacerlos felices, les ha procurado un estado de profunda vaciedad, laxitud y desgano. Esto se produce al agotarse el combustible que motivaba al individuo, ya que el deseo es el móvil que nos empuja a la realización. Ya hemos dicho, con anterioridad, que cada persona tiene la cantidad X de energía a su disposición en su vida, y que puede repartirla entre muchas cosas o concentrarla en unas pocas. Aplicando esto al tema que nos ocupa, se trata no de reprimir y frustrar los deseos, sino de permitir su existencia solo si la razón lo considera justo y conveniente, y de materializarlos cuando, cómo, y dónde lo disponga el yo volitivo. También podemos aplicar a esto el principio de las penitencias, actuando desde un punto de vista diferente. Podemos, por ejemplo, sacrificar algo que deseamos mucho, para obtener otras cosas de mayor valor espiritual o moral. Inclusive podemos aplicar esto a los vicios, negando su satisfacción por medio de nuestra voluntad para conseguir lo que queremos. Así, la persona puede decir, por ejemplo, no fumo para y lo que se quiere conseguir. Esta afirmación debe repetirla mentalmente cada vez que sienta deseos de fumar. Uno de los deseos que es necesario reprimir para encauzar esta fuerza a fines más elevados, es el de contar a otras personas aquellas cosas que sabemos a manera de exclusividad o secreto, con el fin de impresionarlas, o al fin de cuentas, elevar nuestra autoestima. No se trata, de ninguna manera, de no contar nada, sino de hacerlo después de un tiempo, solamente si en verdad lo queremos así, pero no para darnos importancia. También hay que señalar que es mucho más difícil que se realicen aquellos proyectos que pasan a ser de público conocimiento que aquellos que tratamos de mantener lo más secretos posibles. La carga de la batería psíquica es nuestro tono nervioso y psicológico, el cual es producido por el magnetismo que las personas acumulan y proyectan, algunas, en muy pequeña dosis, y otras, con gran potencia. Se acumula magnetismo por la respiración consciente y por todas las prácticas de autodominio y control. De más está decir que mientras más magnético es un individuo, mayores posibilidades de triunfar en la vida tiene. Asimismo, para el estudio que nos ocupa en este momento, el yo volitivo existe concretamente bajo la forma de un fuerte campo magnético, el cual es menester vitalizar constantemente, ya que al actuar se gasta energía. Está de más recordar que es preciso economizar la energía que se ha conseguido concentrar, ya que el yo volitivo necesita combustible, por estar gastando fuerza constantemente, como cualquier ser viviente. Existe una serie de malos hábitos y conflictos que provocan un gran desgaste de energía en el ser humano. La impaciencia. Los conflictos emocionales. La prisa innecesaria. La rumía mental. El sentido de culpabilidad. La ira. Los lamentos innecesarios o exagerados. Las frustraciones diversas. El temor. El desorden. Y la flojera, roban su energía al yo volitivo. El hermetista debe establecer, a toda costa, la disciplina y el orden interno, para adecuar la conducta a los fines que se desea lograr. En relación a lo que llamamos actuación volitiva, hay que tener muy clara la gran diferencia que existe entre desear y querer. El manido axioma querer es poder, se ha desprestigiado, no por falso o exagerado, sino porque nadie jamás ha explicado cómo hay que querer para lograr lo que se desea. Solamente Jesús enseñaba a sus discípulos que si tenéis fe como un grano de mostaza, moveréis montañas. En apariencia, esto nada tendría que ver con querer, pero un análisis profundo nos mostrará que Jesús no hablaba de una fe cualquiera, ya que la fe común no basta para mover montañas, sino que se refería, en verdad, a la fe hermética, la cual consta de dos fuerzas básicas. 1. El querer. 2. La creencia razonada. El querer es el poder masculino del yo volitivo, y la creencia razonada es la energía femenina de los sentimientos. Para querer inteligentemente, hay que unir la palabra querer al resto de las palabras que forman el acróstico de los magos, esto es, saber, osar, querer, y callar, con las cuales se pueden formar las siguientes combinaciones.
Saber, querer, querer, saber, osar, querer, osar, querer, saber, callar, osar, callar, saber, querer, osar. Para saber querer es necesario tener muy claro qué es lo que se desea conseguir, y situar este objetivo en un alto lugar de nuestra escala de valores, con el fin de tener la motivación adecuada, que es de donde se toma la fuerza para querer. Es preciso también, practicar 4 mandamientos del hermetista, que son: 1. Amor. 2. Esperanza. 3. Conocimiento. 4. Paz. 1. Amor. Por medio de él, Dios, la inteligencia suprema, nos transmite su esencia creadora. No es solamente la atracción entre los dos sexos. Es una fuerza nacida del espíritu, y que va dirigida a todo aquello que es portador de la esencia divina. No existe el amor pasional, ya que este no es amor, es solo una fuerza posesiva egoísta que lucha por retener un instrumento de placer. Para que se nos aclare el verdadero significado del amor hay que meditar en el axioma ama y haz lo que quieras. 2. Esperanza. La esperanza es la matriz que recoge la simiente, la desarrolla y la forma. Es la contraparte del sexo. Es el alma femenina en el hombre y masculina en la mujer. Por medio de ella concebimos y creamos. Es el doble etérico, el cual tiene un género diferente al del cuerpo físico, es decir, el doble del hombre es femenino, y el de la mujer, masculino. Allí radica la parte de mujer que tiene el hombre, y la parte masculina de la mujer, porción de la cual es necesario desprenderse, cambiando su polaridad. 3. Conocimiento. El conocimiento es para el hermetista como la brújula para el navegante, ya que la ciencia hermética es el conocimiento de las leyes de la naturaleza, y el solo hecho de conocerlas, coloca al estudiante en un sitial muy elevado con respecto al que lo ignora todo. Debemos, por lo tanto, conocer a fondo la naturaleza, y así lo dominaremos todo. Hay que meditar en el axioma que dice que el mago reina en el cielo y gobierna en los infiernos. Gobernar en los infiernos significa tener el poder suficiente para no ser destruido por las fuerzas infernales. 4. Paz. El estudiante debe luchar para establecer la armonía entre el cerebro, corazón y sexo, y así lograr la unificación del yo superior con el alma. Esta es la única forma de terminar con las guerras internas que se desarrollan dentro del ser humano. Cuando la voluntad del individuo autoriza o niega a su cuerpo la satisfacción de los deseos o necesidades, con plena conciencia, será rey de su cuerpo físico, y vivirá en profunda paz, y con el poder de la paz, todo será armonía y felicidad. Será el rey del universo, pues estará en armonía con las leyes de la naturaleza. Se adquiere el poder de la paz solamente por medio de la voluntad de mantener el control imaginativo. La imaginación descontrolada e impura es la principal fuente de inquietudes y angustias. Se disfruta de paz y serenidad solo con la imaginación controlada, pero tampoco hay paz sin amor. Es por esto que hay que vencer el egoísmo, que es la vibración opuesta al amor. La creencia razonada aparece en virtud de la aplicación de la teoría hermética a situaciones vitales. La observación del accionar de las leyes naturales, y la comprobación práctica de la enseñanza, confieren al discípulo una creencia ciega en sí mismo y en el hermetismo, pero no por fe, sino por la certeza absoluta de comprobación lógica y material de aquello que ha aprendido en la escuela hermética. Mente. Ya hemos señalado que el Homo sapiens carece de mente, y que solo tiene cerebro e inteligencia. Podríamos decir que la inteligencia cerebral es la inteligencia inconsciente, o sea, sin juicio interno, mientras que la inteligencia mental se caracteriza por ser consciente. La primera es onírica, y la segunda vigílica. Con el fin de dar una idea elemental de los materiales básicos que el sujeto posee en estado latente, para formar su mente, nos referiremos a los 3 focos vitales. 1. Cerebro. Inteligencia. 2. Corazón. Sentimiento. 3. Sexo. Instinto. Normalmente, el individuo trabaja con el predominio de alguno de estos centros, o con la conexión o mezcla de 2 de ellos. Para los efectos herméticos, el sujeto debe aprender a funcionar del siguiente modo. Ejemplo N1.1. Cerebro. Inteligencia. Podemos distinguir 3 posibilidades, o 3 fuerzas de distinta vibración. Estas son: la inteligencia de la inteligencia al sentimiento de la inteligencia al instinto de la inteligencia. 2. Corazón. Sentimiento. Existen también 3 posibilidades. El sentimiento del sentimiento, la inteligencia del sentimiento, el instinto del sentimiento. 3. Sexo. Instinto. Igual que en los casos anteriores, existen 3 modalidades.
El instinto del instinto, el sentimiento del instinto, la inteligencia del instinto. Estas 9 posibilidades forman el número del hombre, y como el hombre es triple, podemos enunciar esto de la siguiente manera. Hombre. 999 bestia. 666, el 9 invertido. Es así como en el Sapiens se manifiesta el número de la bestia de la siguiente manera. Ejemplo N2, 1. Cerebro. Inteligencia, el sueño de la inteligencia; cerebro, el fanatismo de la inteligencia; corazón, la bestialidad de la inteligencia; sexo, 2. Corazón. Sentimiento, el fanatismo del sentimiento; corazón, el sueño del sentimiento; cerebro, la bestialidad del sentimiento; instinto, 3. Sexo. Instinto, la bestialidad del instinto; sexo, el fanatismo del instinto; corazón, el sueño del instinto; inteligencia. Cuando el ser humano piensa con el número 666, no existe ninguna posibilidad de que llegue al conocimiento de la verdad; sin embargo, puede, perfectamente, ejecutar maravillosas obras de la inteligencia, las cuales estarán, sin embargo, desprovistas de la conciencia superior del bien y del mal; además, serán programadas, y por lo tanto, pueden ser tremendamente perjudiciales para el género humano y el individuo mismo. La gente siempre piensa que el bien trae, como consecuencia, el bien, y viceversa, pero en la práctica, esto puede ser absolutamente diferente. En el ejemplo N1, se procura que el estudiante llegue a un pensamiento integral, en el cual exista un perfecto equilibrio entre la inteligencia, el sentimiento y el instinto. La formación del yo volitivo, más las diferentes disciplinas que debe realizar el estudiante, lo llevan gradualmente a la formación de un esferoide magnético bipolar, el cual abarca desde la cabeza hasta el sexo, teniendo como punto céntrico la columna vertebral. Este campo magnético existe realmente en el hermetista, y es la sede de su conciencia superior, fuerza que resiste a la disolución de la muerte, y a través de la cual, el individuo existe y piensa, aún sin un cuerpo físico. Observemos la analogía entre esto y nuestro planeta Tierra. Resumiendo los conceptos sobre lo que es mente, podemos afirmar que A. Mente es el yo volitivo. B. Mente es una esfera magnética bipolar que se forma en el hermetista. C. Mente es la piedra filosofal. D. Mente es todo el cuerpo. E. Mente es el supercerebro. F. Mente es la inteligencia celeste. G. Mente es la integración de las facultades superiores que el ser humano tiene en estado latente. El lector ingenuo se preguntará, probablemente, ¿cómo es posible que mente sea una esfera magnética, si en el punto G, se dice que es todo el cuerpo? La respuesta es simple, ya que una cosa no contradice a la otra. La mente, o supercerebro, es la que permite al hombre estelar alcanzar la verdadera sabiduría, aquella del sujeto que está más allá del bien y del mal, la del hombre que alcanzó lo eterno. El semisabio, por el contrario, solo acumula saber, conocimiento muerto o inconsciente, el cual le sirve solamente para destacar en el mundo del sapiens, y para usar su inteligencia en metas temporales y limitadas. Cuando el profano piensa, lo hace con su cerebro. El hermetista, con la mente. 3 objetivos básicos, como ya lo hemos señalado, son: 1. La formación del yo volitivo. 2. El despertar. 3. La digestión mental. Sobre estos puntos ya hemos hablado lo suficiente. Solamente queremos insistir en el proceso de la digestión mental, como lo más importante para procesar la información que adquirimos por medio del estudio. Cuando aprendemos a efectuar de manera acabada la digestión mental, se abre un nuevo mundo a nuestros ojos asombrados, ya que descubrimos así el verdadero sentido de la información escrita u oral, la significación genuina del arte, la música, y otras formas de expresión humana. Esta capacidad de penetración que se alcanza a través de la mente, llega tan lejos, que no importa qué libro leamos, no interesa qué es lo que hagamos en un momento dado. Siempre extraeremos sabias y provechosas lecciones, ya que aprenderemos a leer en el libro abierto de la naturaleza. Los animales, las plantas, los pájaros, y aun las piedras, nos hablarán en un lenguaje mudo, pero que entenderemos perfectamente. Además, estaremos permanentemente transformándonos, mediante el proceso de la comprensión, en seres cada vez más sabios y conscientes. Esto nos permitirá ayudar a nuestros semejantes, pero no por medio de la caridad, la donación o la política, sino de un modo superior, enseñándoles a vivir sabiamente, enseñándoles a pensar y a decidir por sí mismos, mostrándoles la conveniencia de que tomen su vida en sus manos y se salven por su propio esfuerzo, ya que la era de los mesías ha pasado. Quien no se salva a sí mismo, se condena. Solamente el individuo que llegó a formar su mente puede aquilatar la desmesurada importancia de este hecho.
3 objetivos superiores. Hemos señalado 3 objetivos superiores. 1. Desprogramación. 2. Muerte iniciática. 3. Renacimiento. Los 3 forman parte de un solo proceso, y representan diferentes grados de él. Programación es el conjunto de circuitos mecánicos o automáticos que gobiernan la parte biológica y psicológica del Sapiens. Por supuesto que no queremos interferir con las funciones biológicas a no ser que se trate de corregir alguna anomalía. Solo buscamos la liberación psicológica del individuo, para lo cual, no obstante, es necesario reeducar la capacidad motriz. Expondremos de manera muy general y simple lo que constituye la base del sistema de desprogramación. Se trata de sustituir circuitos automáticos por circuitos conscientes. Se desprograma al individuo sometiéndolo a un reaprendizaje vigílico. Para comprender esto es preciso tener presente que los circuitos mecánicos se forman en el ser humano merced al aprendizaje. Es así como en un momento dado, el niño empieza a caminar sin esfuerzo, en virtud de la automatización del circuito que se ha formado por la repetición del movimiento voluntario. Sin embargo, sostenemos que debido al bajo nivel de vigilia en que vive el Sapiens, todo aprendizaje es de carácter onírico, es decir, no lleva incorporado un estado de conciencia superior, por lo cual, el aprendizaje general, es de tipo mecánico, y refuerza el programa del individuo, disminuyendo progresivamente su nivel consciente, y haciendo más escasas las posibilidades de despertar a una vigilia más elevada. Paradójicamente, mientras más aprende el ser humano, menos humano se vuelve, ya que aumenta la potencia y extensión de sus circuitos mecánicos, acercándose cada vez más al robot. Esto, como ya lo hemos manifestado, conduce invariablemente a la anulación de la genuina inteligencia y a la esclavitud o dependencia absoluta del programa. Consideramos que los test de medición del coeficiente intelectual solo determinan cuán adiestrada está la inteligencia del sujeto, la agilidad, coordinación y rapidez con que se produce la síntesis de la información neuronal. Estas cualidades, recuerdan, en verdad, las características generales de un computador. Si existieran robots muy perfeccionados, y estos pudieran diseñar y aplicarse mutuamente test de inteligencia, seguramente obtendrían un rendimiento sobresaliente, pero medirían solamente la inteligencia mecánica. Estos autómatas, sin embargo, podrían aplicar su extraordinaria capacidad intelectual para realizar funciones de una manera mucho más rápida y eficaz que el Sapiens. Herméticamente, consideramos al ser humano un perfecto autómata, por lo tanto, negamos que su inteligencia corresponda genuinamente a lo que debe ser el intelecto superior de un verdadero ser humano despierto y consciente. La desprogramación del individuo, que se consigue gradualmente por medio de un aprendizaje en estado de vigilia superior, da nacimiento a la verdadera inteligencia, la cual conduce a la adquisición del conocimiento viviente, en oposición al conocimiento muerto del Sapiens. Observaciones herméticas que se han llevado a cabo desde la más remota antigüedad, han permitido establecer que un Sapiens no fallece necesariamente al separarse su espíritu del cuerpo, proceso que constituye lo usual, sino que en el caso de muchas personas, el cuerpo continúa viviendo como un verdadero zombie a pesar de haber emigrado el espíritu hacia una vida mejor. Una persona puede vivir 30 o 40 años en estas condiciones, llevando una vida aparentemente normal. Lo pavoroso es que nadie se da cuenta de esto. Nadie sabe que está saludando, conversando, o conviviendo, con un auténtico cadáver viviente. Desde el punto de vista hermético, un cadáver no es aquel cuerpo físico en el que se paralizó la vida biológica, sino que es el cuerpo que carece de espíritu, ya que el espíritu es el sujeto mismo, es el verdadero yo, es el individuo real tras la persona. Si no pueden reconocer un cadáver, no parece, por lo tanto, de ninguna manera extraño, que la gente no advierta que ellos mismos y sus semejantes no piensan verdaderamente, sino que algo piensa por ellos, y que esto, que constituye el motor de sus ideas, se convierte también en el timón y brújula de su existencia. Ya sabemos que esto que piensa es el computador central de la especie, del cual se libera el individuo cuando consigue desprogramarse. Volviendo a las eternas paradojas, consideremos la enorme contradicción que representa el hecho de que la preparación profesional del sujeto lo limite intelectualmente en vez de ampliar el ámbito de su inteligencia. Solo extiende su programa cultural, técnico o profesional. No existe el sujeto lo suficientemente preparado para sustraerse, en la universidad, a la sugestión que resulta del prestigio y la autoridad de los maestros, avalados por la imponente imagen de la universidad. Es así como el alumno acepta ciegamente todo lo que se le enseña, e imita las pautas de conducta de los instructores de mayor prestigio.
Algo absolutamente diferente ocurre en cambio con los autodidactas, quienes están por lo general, en un nivel intelectual puro, superior al de los egresados de la universidad, ya que su programación es más débil. Desde el punto de vista hermético, siempre debiéramos preferir el conocimiento autodidacta al saber conseguido por la imposición de los maestros, por lo menos mientras nos modifiquen los actuales sistemas educacionales. Refiriéndonos nuevamente a la desprogramación, debemos señalar que existe una etapa que puede recorrer el discípulo por su cuenta, y otra más avanzada y rápida, que solamente puede ponerse en práctica con la ayuda de un maestro o instructor. La parte del discípulo se refiere básicamente a la reeducación motriz, procurando darle conciencia a los movimientos. Esto se practica en períodos de 10 minutos, repitiéndolo cuantas veces al día se desee. Es preciso moverse lentamente, pensando y sintiendo cada uno de los movimientos que se están haciendo. Al hablar de moverse lentamente debemos entenderlo como un poco más lento que lo habitual. Esto significa practicar una deliberación motriz. Esto tiene como consecuencia inmediata elevar el nivel consciente, y situar al estudiante en el momento presente. Es preciso reflexionar en el hecho de que no existe nada que procure una sensación más fuerte de existir que el hecho de moverse dentro de un espacio. Hay que caminar conscientemente, mover las manos y brazos, la cabeza, el tronco, los ojos, pensando, y sintiendo. Junto con este ejercicio hay que meditar todos los días en la diferencia que existe entre yo y fulano de tal. Es decir, el señor XX debe pensar que él no es XX, y mirar a XX solo como un títere o vehículo del yo. Hay que observar cómo XX tiene sentimientos, ideas, impulsos, temores, que en realidad no son míos, sino que de hecho, son absolutamente ajenos a yo mismo. Esta práctica se debe perfeccionar hasta que existan dos seres absolutamente separados, con límites perfectamente determinados, hasta que el practicante pueda decir con entera propiedad: yo no soy XX, y estar absolutamente convencido de esto. Otra disciplina que puede practicar el estudiante, consiste en controlar los 5 sentidos hasta ver o anular la visión a voluntad, oír o no oír, y así sucesivamente, poniendo a los sentidos bajo el control de la voluntad. Este ejercicio es de una extraordinaria importancia, pero no hablaremos sobre sus beneficios, ya que es nuestra intención que conozca el secreto solo quien practique asiduamente. En lo que se relaciona con la parte que se debe realizar con la ayuda de un maestro, solamente diremos que este instructor puede anular progresivamente los circuitos del discípulo para que éste trascienda lo mecánico, pero que es una tarea muy larga y delicada, la cual solamente debe conocer quien llegue a dicha experiencia. Es mediante la culminación de esta etapa, que se produce la muerte iniciática, que es la disolución de la personalidad en sentido hermético, es sinónimo de programa y mediante la cual el discípulo deja realmente de existir, psicológicamente hablando, para subsistir durante el tiempo que demora su renacimiento, con circuitos básicos muy elementales, los cuales no obstaculizan así su evolución. Después de su renacimiento se le llamará el 2 veces nacido, y de esta manera podemos entender el simbolismo esotérico del nacimiento de Jesús, ya que se dice que su madre era virgen. En propiedad, podemos decir, que el renacido no es hijo de mujer. Una vez que se ha producido el renacimiento hermético, el individuo empieza a vivir una existencia absolutamente nueva, como es la del sujeto que se ha desprogramado y liberado del computador central de la especie. Por primera vez posee una genuina autodeterminación y autonomía. Su pensamiento le pertenece a él mismo. Su inteligencia se ha elevado a un nivel superior, y se ha liberado de la influencia onírico-cósmica. Asimismo, se ha limpiado su alma, volviendo a ser tan inocente y puro como un niño. Este, y no otro, es el verdadero cielo, el cual se encuentra dentro del individuo. Dios, quien se supone que debe estar en el cielo, y a cuyo regazo se piensa que llegará el creyente que lo merezca, es, en verdad, el yo superior o chispa divina, ante cuya luminosidad el sujeto se siente intimidado a la vez que transportado a una condición de suprema paz y amor. Los ángeles en su coro luminoso elevan loas en honor de quien murió en el mundo de la bestia para renacer en el mundo de los hombres. Se ha terminado un ciclo para comenzar otro. La ascensión de hombre a semidios. 3 objetivos supremos. Hemos señalado 3 objetivos supremos. 1. Evolución. 2. Convertirse en hombre estelar. 3. Trascender el Maya. Evolución, como ya lo sabemos, significa el crecimiento de nuestra esencia espiritual, liberándolo de la tiranía de la bestia. Nuestro espíritu debe crecer en cantidad y calidad.
Representaremos esquemáticamente, de la forma más simple, un proceso evolutivo cumplido en un tiempo X. En el número 1, la esencia espiritual está representada por el pequeño punto oscuro al centro, y el círculo grande personifica el resto. En el número 2, se observa un crecimiento del punto céntrico en relación al resto, lo que simboliza un proceso de evolución. Queremos señalar aquí, una profunda diferencia entre el camino occidental del hermetismo y las metas perseguidas por el yoga, donde se pretende que el individuo se funda en el nirvana, es decir, se reintegre al huevo cósmico. En rigor, podríamos llamar al yoga, el camino del huevo, y al hermetismo, el camino del espermatozoide. El yogi, por medio de un esfuerzo enorme, llega a la disolución de su individualidad esencial, la cual se ha demorado tanto en formar. Es así como no reencarna nunca más, y se une al huevo cósmico, esperando una nueva oleada de vida. Cabe preguntarse qué pasa cuando esa nueva oleada de vida llega, después de eternidades de tiempo. Nada es eterno y el liberado de la reencarnación despierta de su sueño eterno, y se ve obligado a reencarnar, y todo comienza nuevamente. El camino hermético, es, por el contrario, la evolución consciente de la individualidad espiritual. Se trata, en el fondo, de hacer crecer indefinidamente la esencia espiritual del sujeto, para que éste, conservando siempre la conciencia de su propia identidad, evolucione hasta que el cuerpo humano, tal como lo conocemos, no le resulte suficiente para dar cabida a su enorme poder espiritual, momento en el cual prosigue su evolución en cuerpos celestes, tales como el planeta Tierra u otros. Resulta completamente imposible concebir la vida de uno de estos seres, y el imaginar cómo piensan, hablan, sienten, y se mueven. De todos modos, resulta útil observar que una esfera celeste posee un cuerpo básicamente igual al de los dibujos 1 y 2, correspondiendo la esencia al núcleo, y el resto, al cuerpo físico. De igual modo, podemos conjeturar la importante diferencia que puede existir, por ejemplo, entre el Sol y un planeta del sistema. Volvamos, a continuación, con lo que significa convertirse en hombre estelar. Para tener claro que es un hombre estelar, debemos decir que es un sujeto que fue un sapiens en un pasado cercano o remoto. Por medio de su propio esfuerzo, logró provocar en sí mismo una mutación genética y funcional psicológica, lo cual estableció la base para su tránsito al otro extremo del espectro evolutivo, uno de cuyos polos está representado en el Homo sapiens y el otro, en el hombre estelar, nombre dado a hermetistas que han llegado a un alto nivel de conciencia. Un hombre estelar no es necesariamente un maestro hermético de sabiduría, ya que aquella es una difícil especialización. Solo es un hombre que, habiendo trascendido su condición de terráqueo, está apto para continuar el estudio de los grandes arcanos del universo y elegir su destino futuro. Hay muchos maestros que han realizado grandes cosas, y que poseen muchos conocimientos, pero que no son hombres estelares. Por el contrario, cuando un hombre estelar llegue a la maestría hermética, será siempre un maestro de maestros. Con respecto a la especialización que puede seguir el hermetista en lo avanzado de su camino, mencionaremos solamente dos de las más importantes, siguiendo el argumento de Zanoni. Nos referimos, precisamente, al camino de Zanoni y al camino de Mejnour. El camino de Zanoni es el de la alta política. El de aquellos líderes que marchan a la cabeza de la historia de la humanidad. Mejor dicho, son los creadores de la historia y conductores de la civilización. El camino de Mejnour es el del maestro de sabiduría, que es el más conocido. Sin embargo, debemos decir que estos individuos son los más escasos, y que hay poquísimos en el mundo, ya que lo extremadamente difícil de su tarea hace que muy pocos tengan la fortaleza espiritual necesaria para elegir esta senda. Aunque la gente crédula vea maestros por todas partes, estos son muy raros y están más ocultos de lo que se piensa. Los que se muestran, lo hacen solo persiguiendo el objetivo iniciático. Algunos de estos maestros, no todos ciertamente, llegan a trascender el maya, o principio ilusorio universal. Esto significa que viven por sobre la apariencia disfrazada de realidad, y que los acontecimientos más significativos para la raza humana, no pasan de ser, para ellos, el flujo y reflujo del maya, mera ilusión que se forma solo para destruirse y reformarse infinita y repetidamente, tal como la marea que fluctúa incesantemente, repitiéndose siempre el mismo ciclo, con un cambio apenas infinitesimal. Con la calma suprema de la realidad absoluta, contemplan imperturbables el circo de la vida humana, tal como lo hacía Mejnour en la novela de Bulwer Lytton. Cabe aquí meditar en la controversia producida entre dos mitológicos maestros, Cagliostro, y el conde de Saint-Germain.
Cagliostro, como todos lo saben, fue uno de los impulsores de la Revolución Francesa, y el célebre episodio del collar de María Antonieta fue directamente provocado por Cagliostro a través de Madame de la Motte, para desencadenar el proceso revolucionario. El conde de Saint-Germain, por el contrario, era partidario de mantener la realeza, y creía que la revolución sobraba. No es esto lo que nos interesa, sino la postura filosófica de cada uno. Cagliostro sostenía que la revolución provocaría un extraordinario avance evolutivo en el mundo. Saint-Germain afirmaba que no existía ninguna prisa en la evolución de la muchedumbre humana, y que daba lo mismo que avanzara lenta o rápidamente, ya que la evolución siempre transcurre en círculos, es decir, se cierra un ciclo para comenzar otro. Para comprender lo que significa trascender el maya, debemos recordar lo que hemos dicho al tratar el principio del mentalismo. El universo es mental. La única realidad esencial es mente. El universo es una creación mental y vivimos en la mente de Dios y el todo es infinito, eterno, inmutable e incognoscible. Todo aquello que es finito, mudable y transformable, no puede ser el todo, y como nada existe fuera de él, todo lo finito debe ser nada realmente. Trascender el maya significa entonces ser plena y totalmente consciente de lo ilusorio de todo lo finito, mudable, y transformable y haber logrado proyectar la conciencia hacia lo infinito, inmutable y eterno, es decir, Dios. La vida y los poderes del hombre estelar. Si se nos presentara la oportunidad de conocer y alternar con un hombre estelar, probablemente no seríamos capaces de advertir en él ninguna diferencia apreciable con respecto al resto de la humanidad. Nada es más risible que la semblanza física que algunos místicos pretenden hacer de los grandes iniciados, donde se representa a los maestros legendarios, como Jesús, Kutumi, Moria, Serapis u otros, como poseedores de una belleza física extraordinaria, como si fueran verdaderos ángeles encarnados. Esto demuestra, precisamente, la idealización que la gente hace de estos hombres, cuya apariencia física no difiere, en verdad, de aquella del hombre común que podemos ver en cualquier sitio. Lo único que los denuncia a los ojos de quienes saben ver, es el aura de fuerza y poder que los rodea, sus ojos brillantes, su rostro iluminado y la vibración armónica que proyectan. Transcribiremos la interesante descripción que se ha hecho de los Rosacruces, citada por Henry Durville en su libro Historia de la Ciencia Secreta. Los Rosacruces constituyeron en su época la más importante orden hermética, semillero de hombres estelares. Sin embargo, los verdaderos Rosacruces no se muestran tan fácilmente, y la mayor parte de las veces, quienes dicen serio y pretenden demostrarlo por medio de toques o palabras de pase, no son sino vulgares imitadores que usurparon el sagrado nombre. Hay Rosacruces y Rosacruces, y el iniciado o estudiante solo podrá reconocer a los auténticos por signos internos, y no externos. Después de esta digresión, conozcamos el comentario sobre los Rosacruces transcrito por Durville. Su existencia, aunque históricamente incierta, está rodeada de tal prestigio que lleva a la fuerza al asentimiento y conquista la admiración. Hablan de la humanidad como infinitamente por debajo de ellos. Su orgullo es grande aunque su exterior sea modesto. Aman la pobreza y declaran que para ellos, constituye una obligación, aunque puedan disponer de inmensas riquezas. Se apartan de los afectos humanos y no se someten a ellos más que como a obligaciones de conveniencia que impone su permanencia en el mundo. Se portan muy cortésmente con las mujeres, aunque son incapaces de un cariño y las consideran como seres inferiores. Son sencillos y diferentes en el exterior, pero la confianza en sí mismos que llena su corazón, no deja de radiar más que delante del infinito de los cielos. Son la gente más sincera del mundo, pero el granito es blando en comparación con su impenetrabilidad. Cerca de los adeptos, los monarcas son pobres. A su lado los más sabios son estúpidos. No dan jamás un paso hacia la fama que desprecian, y si llegan a célebres, es a su pesar. No buscan los honores, ya que ninguna gloria humana les es conveniente. Su gran deseo es pasearse incógnitamente a través del mundo. Por esto son negativos delante de la humanidad y positivos ante cualquier cosa. Autoarrastrados, autoiluminados en sí mismos en todo, pero dispuestos a hacer el bien en la medida de sus fuerzas. ¿Qué medida puede aplicarse a esta inmensa exaltación? Los conceptos críticos se desvanecen delante de ella. El estado de estas filosofías ocultistas es lo sublime o lo absurdo. No pudiendo comprender su alma ni su objeto, el mundo declara que uno y otro son fútiles. Esta semblanza dista mucho de ser atractiva o agradable, pero expresa la visión que el Sapiens tiene del hombre estelar. Por nuestra parte, diremos que el iniciado hermetista puede alcanzar los siguientes privilegios a lo largo de su camino iniciático. 1. Liberarse de los complejos y pasiones inferiores.
2. Liberarse del computador central de la especie y ser un hombre realmente despierto. 3. Claridad mental absoluta y equilibrio emocional. 4. Conocimiento de las fuerzas ocultas de la naturaleza, lo natural no conocido. 5. Ingreso a la élite de los verdaderos sabios. El verdadero sabio es el sabio de la mente y no del intelecto. 6. Sobreponerse a las eventualidades de la vida. 7. Conocerse y encontrarse a sí mismo. 8. Apoderarse del secreto de la felicidad y del amor. 9. Desprogramación emocional, instintiva y cerebral. 10. Liberarse del inconsciente colectivo o alma animal. 11. Unirse a la divinidad interna. 12. Conocer las verdades trascendentales y la verdad única, convirtiéndose en un sabio de la mente. 13. Liberarse del dolor y sufrimiento estéril. 14. Reencarnar conscientemente por medio de un avatar. 15. Conocer las causas ocultas de todo lo que existe. 16. Tener el poder de las vibraciones y secreto de las transmutaciones. 17. Alcanzar la calidad de hombre o mujer estelar, por medio de una mutación genética y psicológica. 18. Liberarse del maya. Estos poderes ponen al hermetista en un nivel muy superior al del hombre común y corriente, por lo cual, resulta una tarea muy ardua llegar a conocer verdaderamente a un maestro hermetista, ya que aun cuando seamos sus más íntimos amigos y él nos comunique sus más secretos pensamientos y sentimientos, no nos será posible, desde nuestra posición interpretarlos o evaluarlos adecuadamente, y probablemente lleguemos a conclusiones absolutamente opuestas a la verdad. Es menester considerar la condición netamente espiritual del hombre estelar, y que todas sus facultades superiores son de índole espiritual, a la inversa de los cultores o practicantes de la magia astral, quienes no necesitan haber despertado ni menos haberse desprogramado para ejecutar sus hechizos. Sin embargo, es preciso advertir que el gran porcentaje de quienes se dedican a la magia, caen de lleno en la magia negra, la cual podemos definir, en una de sus acepciones, como el uso y proyección de la energía masa del cuerpo, sin haberse desprogramado con anterioridad. Es decir, todos aquellos aprendices de hechiceros son, por lo general, hombres dormidos y programados, los cuales, dentro de su condición onírica han tenido la oportunidad, por X motivo, de tener acceso a la teoría hermética, y la emplean, usualmente, para satisfacer sus pasiones inferiores o vivir la agradable ficción de pasar por seres muy evolucionados y poderosos. A veces, detrás de estos personajes existe la sinceridad del que engañándose a sí mismo vive en la fantástica alucinación de un mundo subjetivo creado a su propio gusto. Magia negra no es, comúnmente, aquella que mata y destruye, sino más bien, la que provoca el caos y la anarquía porque sus cultores son utilizados por la bestia, de la cual no se han liberado, para sus propios y oscuros designios. Es fácil comprender que lo mágico y lo espiritual son dos cosas absolutamente diferentes, y que jamás se llega a lo espiritual por la vía de lo mágico. A la inversa, no existe ningún sujeto que en verdad sea espiritual, que no tenga acceso a lo mágico. Magia sin espiritualidad es siempre magia negra. Para comprender esto debemos recordar que espiritualidad no es de ninguna manera adoptar una actitud espiritual de pureza, mansedumbre y amor, sino que significa, como ya lo hemos dicho, conseguir que el espíritu se manifieste a través del propio cerebro. Por este motivo, debemos, obligatoriamente, considerar a la parapsicología como un conjunto de fenómenos de proyección de energía, los cuales no tienen absolutamente nada que ver con lo espiritual. No se necesita ser espiritual para convertirse en medium o tener premoniciones. Por el contrario, estos fenómenos ocurren en la esfera astral inferior, relacionada con lo animal y pasional del ser humano. Volviendo a los poderes espirituales del hermetista, debemos decir que sus atributos superiores no le permiten escaparse o eludir la realidad material, sino muy al contrario, debe respetar las leyes del todo, ya que nadie puede ir contra las leyes. Desde el momento en que vive en un cuerpo material, debe alimentarse, dormir, descansar y divertirse como cualquier otra persona. Tiene que sufrir los mismos problemas de cualquier organismo biológico en un medio ambiente hostil. Los pseudolibros de ocultismo han dado una falsa imagen de esto, ya que pintan al iniciado como un ser fabuloso que no necesita comer ni dormir, y que pasa la mayor parte del tiempo desdoblado en el plano astral. Se confunde la perfección espiritual con la material, olvidando que la perfección en la materia no existe, por estar esta sometida a constantes transformaciones.
Sin embargo, el iniciado hermetista posee el secreto de las transmutaciones, y puede, en ciertas circunstancias, crear o transformar situaciones vitales con el fin de aliviar problemas que lo aquejen, o ayudar a otras personas que estén en posición difícil. El hombre estelar es el poseedor de la verdad. Mucha gente se irrita al pensar que alguien pueda atribuirse la posesión de la verdad absoluta, estimando esto como un acto de egocentrismo y profunda arrogancia. Sin embargo, imaginemos por un momento que alguien pudiera, efectivamente, tener acceso a la verdad absoluta. ¿Ese hombre debiera callar para siempre y ocultar su conocimiento? ¿O bien, tendría el deber de ayudar a quienes desearan llegar también al conocimiento de la verdad? Afirmamos fehacientemente que el hombre estelar es poseedor de la verdad absoluta, y que nadie puede llegar a lo absoluto sin convertirse primero en hombre estelar. Por lo tanto, nadie sino los hombres estelares tienen la verdad absoluta, y esto ocurre no porque alguien en particular, humano o divino, se las haya revelado, sino porque la especial conformación cerebral e intelectual a la cual han llegado merced a su mutación genética y psicológica, les permite conocer la realidad desnuda, lo cual no es factible en las condiciones oníricas que vive el sapiens. Es menester comprender que el sapiens no posee el órgano de la verdad, sino más bien, el órgano de la ilusión o mentira. Algunos grandes maestros afirman que cuando el hombre vivía en el paraíso, conocía la verdad, aun cuando no podía aprovechar este conocimiento ya que no evolucionaba. Cuando Dios castigó al hombre con la expulsión del Edén, le injertó el órgano de la ilusión, a fin de que pudiera llegar a la verdad solo mediante el esfuerzo titánico de su voluntad e inteligencia, y no por gracia divina. Esto significa entonces que el hombre puede llegar a conocer la verdad y además evolucionar, por poseer un cuerpo físico sujeto a las transformaciones. Ahora bien, el hecho de que un hombre estelar tenga la verdad absoluta no quiere decir ni remotamente que lo sepa todo, sino que al revés, es consciente de todo lo que ignora, pero tiene la ciencia fundamental, con la cual es posible llegar a tener el conocimiento de todo que se quiera si se dispone para ello de un tiempo prudente. Tener la verdad absoluta significa haber llegado por sobre el esquema universal, a la unión con el todo, quien crea y sostiene la ilusión universal. Lo absoluto es lo que no cambia jamás, lo que permanece siempre idéntico en su naturaleza intrínseca. Precisamente, las verdades herméticas no cambian en sí mismas, solamente es necesario saber aplicarlas de distinta manera a situaciones siempre cambiantes. Existen tres tipos de verdad. 1. Verdad cósmica absoluta. Conocimiento de los misterios de la naturaleza, el conocimiento de los 7 principios herméticos. 2. Verdad absoluta particular. La verdad absoluta en relación a un problema o situación específica. 3. Verdad relativa. Verdad para el mundo ilusorio y mentira para la verdad absoluta. Es desde el punto de vista de la verdad relativa que se ha enunciado el conocido aforismo que dice que nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. El hombre estelar es feliz. Su felicidad no se basa, sin embargo, en los hechos materiales, aun cuando usa de todo lo que la naturaleza le ofrece. Su felicidad se basa en la perfección, hermosura, armonía y estabilidad de su mundo interno. El mundo está lleno de gente infeliz, ya que buscan satisfacer su hambre interna y no saben cómo hacerlo. Cada individuo necesita un particular alimento para su espíritu, que es el único que lo va a saciar verdaderamente, pero generalmente su ignorancia lo lleva a buscar una de estas sendas. 1. Los que satisfacen constantemente a su bestia sin alimentar el espíritu. 2. Los ascetas que renuncian a los placeres materiales, por convicción interna o por la compulsión de sus complejos. Se entregan a la búsqueda espiritual pero no consiguen la felicidad anhelada. 3. Los que tratando de mantener un equilibrio entre los dos puntos anteriores, no hacen sino esclavizarse a la ley del péndulo que los lleva alternativamente de una cosa a otra. El hombre estelar llega a un perfecto equilibrio interno, y establece por partes iguales la satisfacción de su hambre espiritual y bestial, es decir, alimenta a su bestia y a su espíritu, manteniendo así una perfecta estabilidad. Por supuesto que su bestia no es aquella pervertida de la cual hemos hablado en otros capítulos, sino una bestia pura y natural. El hombre estelar es humilde. Conoce perfectamente la enorme magnitud de lo que ignora, y al compararse él mismo con aquella inmensidad, se siente sobrecogido por su propia pequeñez. El hombre estelar ama a toda criatura viviente. Su conciencia está en todo y todo está en él. Este sentimiento de unidad total lo hace profundamente conocedor de la naturaleza humana, y al conocer los motivos profundos de los hombres, encuentra difícil culparlos por sus errores.
Nadie es capaz de dar más amor que él, porque amar es dar, y el hombre estelar es como un sol ardiente. Tal como el astro rey, él elabora energía en su interior por medio de la transformación de la materia. Como es arriba es abajo. El hombre estelar es justo e imparcial. La posesión del juicio interno lo capacita para pensar siempre de manera impersonal, es decir, para juzgar sin que intervengan sus simpatías ni antipatías personales, ni menos su conveniencia individual. Un verdadero sabio es siempre justo. El hombre estelar carece de pasiones. Todas sus manifestaciones instintivas, emocionales e intelectuales, son activas, es decir, autogeneradas de modo genuino. Recibe y disfruta los estímulos, pero estos no lo obligan a sentir determinadas cosas ni consiguen esclavizarle. Él goza de lo que quiere disfrutar. El hombre estelar es superior a la muerte. Si su cuerpo físico muere, no ocurre lo mismo con su individualidad espiritual, la cual sobrevive a esta destrucción y toma posesión de otro cuerpo físico, ya sea volviendo a los claustros maternos o bien haciéndose cargo de un cuerpo ya crecido. Esto le permite reencarnar conscientemente, constituyéndose en un avatar. El hombre estelar se renueva a sí mismo constantemente. Modifica cada cierto tiempo sus pautas de conducta, hasta el extremo de que sería posible, para un observador cualquiera, afirmar que no las tiene. Conoce el misterio del ave fénix que renace de entre sus propias cenizas, y cuando llega el momento, se da muerte a sí mismo, produciéndose después un renacimiento luminoso. Este proceso misterioso ocurre varias veces en la vida del hombre estelar, en el mismo cuerpo físico. El hombre estelar es absolutamente indiferente a la opinión ajena. No le importa, de ningún modo, la imagen que él mismo pueda irradiar. Aún más, piensa que bajo ciertas condiciones es preferible dar una mala imagen, ya que así no hay posibilidades de idealización y se cuenta con amigos más sinceros. Es amistoso, pero solo con quienes poseen contenido interno. No tolera a los superficiales, a no ser que tengan cualidades especiales en estado latente. El hombre estelar está más allá del bien y del mal, y por lo tanto, su opinión sobre los hechos del mundo y de la gente difiere considerablemente de lo común. A veces es muy duro con el que ha cometido una falta que para nosotros puede no tener ninguna importancia, y en otras oportunidades, trata con benevolencia a quienes estimamos que merecen el peor de los castigos. Nadie conoce cuáles son sus razones, pero tengamos por seguro que su actitud no obedece jamás a un mero capricho. El hombre estelar vive causalmente. Por tener contacto con el plano superior de las causas, él mismo es quien pone en movimiento las causas que desea que posteriormente se manifiesten en su propia vida, u otras, como efectos concretos. El vulgo debe limitarse a esperar que todo le suceda, es decir, que aquello que llaman casualidad los favorezca de la manera que ellos esperan. Cuando esto no ocurre, deben resignarse a vivir los efectos de causas que ignoran por completo. El hombre estelar es verdaderamente humano. Sus poderes espirituales no lo hacen apartarse de la vida, y generalmente cumple sus deberes ciudadanos y se gana la vida como una persona cualquiera. Si contrae matrimonio, procura siempre elevar a su compañera a su mismo nivel, pero si no lo logra, sabe vivir con paz, armonía y amor. El hombre estelar no profesa ninguna ideología política. Solamente es un humanista que desea que todos los seres humanos alcancen su evolución espiritual. Observemos la diferencia que existe entre revolución y evolución. La primera indica un giro que se repite cíclicamente, o sea, que todo cambia, pero que posteriormente, con el paso del tiempo, todo vuelve a ser como en un principio. Evolución, en cambio, indica una espiral ascendente, donde se lleva a cabo una transformación profunda y no superficial. Está en contra de todo lo que combate la libertad del individuo, pero al mismo tiempo, condena el libertinaje. Considera que para ser libre, es el propio individuo quien tiene que merecerlo y conseguirlo y no esperarlo como una gracia de la sociedad o de Dios. El hombre estelar puede enfermarse y morir como cualquier persona, ya que su cuerpo físico está sujeto también a la ley de las transformaciones materiales. Sin embargo, puede, en la mayoría de los casos, si es que así lo desea, transmutar la enfermedad en salud, de manera progresiva y gradual. El peligro más grande para él, reside en las causas negativas tomadas de otras personas a quienes ha prestado su ayuda en un momento dado, es decir, al karma que ha absorbido, ya que esto provoca realmente una enfermedad de origen mental, la cual resulta dificilísima de curar. Recordemos que Jesús no pudo salvarse a sí mismo a pesar de ser el Salvador de la humanidad. El hombre estelar no es un ermitaño que permanezca aparte de los vaivenes de la vida. Lejos de ser insensible, vive de un modo mucho más intenso que el común de la gente.
Sin embargo, puede, si así lo dispone, ser más duro que una roca o un diamante, o por el contrario, amar con todo su ser. Emocionalmente hablando posee una sensibilidad exquisita, ya que su conciencia abarca una gama de vibraciones infinitamente más amplia que la del hombre común. Es como si poseyera un piano con un inmenso teclado, en el cual existieran miles de notas diferentes, a diferencia de la escala común. El hombre estelar es introvertido, pero no por egoísmo, sino por la riqueza extraordinaria de su mundo interno. Su conciencia es tan rica, que le resulta doloroso apartarse a ese real cielo para actuar en este mundo material. Esto es particularmente doloroso para el maestro de sabiduría hermética, o sea, quien ha asumido la responsabilidad de transmitir el conocimiento, ya que todo auténtico maestro es, en cierta forma, un crucificado, símbolo de Jesucristo. Un axioma hermético Rosacruz dice que hay que descrucificar a Cristo el yo superior para crucificar al corazón lo emocional egoísta. Nadie sabe el sacrificio que puede significar para un individuo que llegó al cielo, el descender nuevamente al oscuro mundo de barro. Sin embargo, esto obedece a la verdadera sabiduría del principio de polaridad, ya que si el sujeto estuviera permanentemente en el cielo, terminaría por degenerarse al no tener obstáculo para su virtud. Es por eso que el hombre estelar vive en el cielo pero con los pies en la tierra. Como ya lo hemos dicho en otra parte de esta obra, es un habitante de dos mundos. Vive simultáneamente en el cielo y en la tierra. Es humano y divino. El hombre estelar conoce los secretos del magnetismo universal, lo que le permite vitalizarse a sí mismo y proyectar su conciencia a su alrededor. Todo hermetista de alto grado posee una tremenda irradiación magnética que circunda su cuerpo a la manera de una esfera energética, que es la prolongación de su fuerza mental. Este esferoide de energía magnética abarca un espacio que está en relación al desarrollo espiritual del iniciado. Se dice que Jesucristo poseía una esfera magnética tan poderosa que abarcaba todo el planeta Tierra, esto provocaba una enorme influencia en la raza humana. A través de este arcano es posible entender por qué Dios está en todas partes, ya que su irradiación llena todo el universo. El hombre estelar practica el secreto del círculo evolutivo. Ya nos hemos referido al círculo del burro, es decir, al largo camino que recorre a veces la bestia humana, para quedar siempre en el mismo lugar. Este circuito no le aporta ningún provecho ni evolución. A la inversa, el círculo evolutivo consiste en el sabio manejo del principio de la polaridad, donde el iniciado oscila entre la tierra y el cielo, polarizándose y despolarizándose alternativamente. De este modo, conserva un equilibrio perfecto y mantiene la sabiduría de quien no alcanzó a acostumbrarse a la luz ni a la oscuridad. Sus largos viajes lo conducen siempre al punto de partida, pero habiendo evolucionado considerablemente. Para poner un ejemplo de esto, citaremos el proceso tan bellamente relatado por Hermanese en Siddhartha, donde el protagonista debe luchar incansablemente durante mucho tiempo para poder separarse de la muchedumbre humana y poseer su propia individualidad. Sin embargo, después de alcanzarla, debe pasar toda clase de padecimientos y experiencias diversas, para alcanzar al final, la unión con todo. Pero qué diferencia, qué abismo infinito separa al Siddhartha del comienzo con el sabio del final. La evolución se ha cumplido. Si tuviéramos que transmitir esto en un aforismo simple, diríamos que el mayor deseo de quien ha caído, es elevarse al cielo, y el más fuerte impulso de quien llegó al cielo, es, naturalmente, descender a la tierra. Nuevamente debemos meditar en la rebelión de los ángeles de Anatole France. El hombre estelar posee su propia moral. La moral celeste es diferente de la moral del hombre terrestre. La celeste es absoluta e invariable dentro de la flexibilidad del juicio interno, mientras que la terrestre se acomoda a las costumbres de las culturas dominantes. Si un día dominara una cultura de antropófagos, la antropofagia sería considerada perfectamente moral y correcta. Aún más, tal vez se castigaría a quienes no la practicaran. Cuando decimos que la moral del hombre estelar es invariable, no queremos significar que sea rígida, sino que a pesar de transformarse constantemente permanece intacta en su naturaleza esencial. El hermetista considera, en cambio, inmorales, muchas actitudes del sapiens que nadie condena moralmente. La irresponsabilidad. El abuso del poder. El chantaje emocional. La abulia. La hipocresía. El conformismo ciego. La autocompasión. El condicionamiento cerebral por medio de la publicidad. La glorificación y aplauso del automatismo de la inteligencia. Son, por citar solo unas pocas, actitudes y costumbres inmorales del sapiens.
La ética del hermetista es infinitamente más elevada y sólida que las acomodaticias reglas de conducta del vulgo. El poder del hombre estelar no emana de su tercer ojo, ni de chakras o kundalini. Tampoco posee cualidades parapsicológicas. Como ya lo hemos manifestado, el hermetista sostiene que las cualidades parapsicológicas representan solamente el desplazamiento y proyección de la energía de la masa, por lo cual, mientras más bestial sea el sujeto, mayores posibilidades de éxito tendrá. Es por esta razón que las cualidades parapsicológicas funcionan mejor cuando el sujeto está experimentando fuertes estados pasionales de tipo instintivo o emocional, los cuales intensifican o multiplican la irradiación de la energía de la masa. No existe ningún mérito espiritual en esto, solo es una hechicería inconsciente. El poder del hermetista emana de su fuerza espiritual, de su pureza, del dominio de sus pasiones, de la sublimación de su energía animal, y de la rectitud de sus intenciones. El hombre estelar puede tener grandes problemas materiales en su vida terrenal, ya que su enorme diferencia de nivel con la gente hace que ésta lo mire, instintivamente, con desconfianza y temor, al percibir un poder extraño que no sabe cómo catalogar. Persecuciones y fracasos económicos pueden convertirse en graves obstáculos para el hermetista, cuyo reino no es de este mundo, y cuyas habilidades no son las de destacar en esta tierra donde el éxito social y económico corresponde a quienes poseen para ello una especial conformación psicológica. No obstante, a pesar de que el hermetista puede fracasar en algo, jamás lo agobiará dicha experiencia, y si se empeña lo suficiente, terminará siempre por vencer. El hombre estelar hace el bien, pero mira muy bien a quién. Presta su ayuda en la medida de sus fuerzas, pero solamente a quienes, según su estimación, lo merecen efectivamente. Considera que ayudar al que carece de mérito es en verdad hacerle un mal. Si el apoyo que brinda es malgastado o no aprovechado, vuelve a darlo 2 o 3 veces, pero no más. El hombre estelar puede ser una persona muy difícil de tratar, o bien, la más agradable del mundo. Acostumbrados a vivir en un mundo de mentiras, hipocresías, engaños y falsedades, es un shock para algunos individuos el alternar con el hombre estelar, ya que este es absolutamente genuino, natural y auténtico, sin pliegues ni esconderijos de ninguna clase. Su sinceridad puede resultar insoportable para el sujeto que se escuda tras las incontables máscaras de la personalidad. Se ha tratado de explicar la simplicidad natural de las actuaciones del hombre estelar diciendo que cuando come, come. Si piensa, piensa. Cuando habla, habla. Y si descansa, descansa. No es un ser perfecto ni aspira a llegar a serlo. Como ya lo hemos expresado, se trata de alcanzar solamente una relativa perfección, ya que la perfección absoluta no existe. Sin embargo, al realizarse en su mutación de hombre estelar, ha terminado su ascensión al Olimpo, y es un habitante más del monte sagrado. Semidios que no desea todavía la divinidad absoluta. No obstante, jamás terminará